La multitud guarda silencio, pero el aire zumba con susurros. Huele a tierra húmeda y a lluvia contenida. Una mujer, agotada por el parto, ve a su hijo por primera vez y la partera aparta la mirada. En ese instante, su amor animal e instintivo choca con un terror helado. Pero en los ojos de la multitud, reunida para este juicio a cielo abierto, no hay compasión, solo miedo y una ira justiciera. Un hombre con una túnica oscura da un paso al frente. La señala con el dedo y su voz retumba. He aquí una señal, un engendro del diablo, nacido del pecado. Su tragedia personal se convierte en una sentencia pública. Su dolor en la prueba de su culpabilidad. Cómo un simple evento médico se transformó en un crimen. ¿Y por qué la madre se convirtió en la principal acusada? Esta escena se repitió miles de veces, y sus verdaderas causas se ocultaban en dos impactantes paradojas de la época. La primera paradoja: ¿por qué las mujeres ricas e instruidas, que sabían leer y tenían acceso a los libros, eran consideradas más propensas a dar a luz a un monstruo que las campesinas analfabetas? El conocimiento que debería haberlas protegido se convertía de alguna manera en un factor de riesgo. La segunda paradoja: cómo el gran cirujano Ambroise Paré, el hombre que sentó las bases de la patología moderna, pudo escribir con total seriedad en un tratado científico que las malformaciones eran un castigo de Dios o el resultado de una postura indecorosa de la madre. Estas no son preguntas retóricas. Sus respuestas revelan la lógica invertida de toda una era. Estas dos preguntas son como dos cerraduras en las puertas del pasado. Y en esta película tendremos las llaves de ambas. Esto no es una simple colección de horrores medievales. En los próximos 20 minutos obtendrás un arsenal de 6 llaves que desvelarán la mecánica de este antiguo miedo. Aprenderás a ver diagnósticos médicos reales detrás de los grabados de monstruos. Comprenderás cómo los dogmas religiosos se convertían en armas. Y lo más importante, te darás cuenta de lo fácil que el miedo a lo desconocido convierte a la víctima en culpable. Este mecanismo no ha desaparecido. Sigue funcionando hoy en día, simplemente en otras formas. Es como ponerse unas gafas especiales que permiten ver a través de la niebla de la superstición y distinguir detrás de ella historias humanas reales. Y la primera llave de este misterio, la galería del horror, comenzaremos a analizarla en 30 segundos. En el año 1495, en Worms, nacen unos gemelos siameses, y los panfletos proclaman de inmediato: 2 cabezas bajo una misma capa son el rey y el papa, llevando al imperio a la división. ¿Cómo un evento puramente biológico en una familia se convirtió en una amenaza geopolítica para toda la nación? A primera vista, la respuesta es simple. Son toracópagos, una rara anomalía en la que los embriones no se separan por completo. Pero esto es solo la punta del iceberg. El catálogo de monstruos de esa época era inmenso. Niños anencéfalos, a los que llamaban acéfalos. Bebés con ciclopía. Niños con displasia ectodérmica anhidrótica, a los que representaban con cabeza de cerdo. Queda claro, la gente no veía un caso médico, sino un jeroglífico cifrado de fuerzas superiores, y lo más importante era su desciframiento. Pero,
¿quién leía estos terribles signos y bajo qué reglas? La clave residía en la propia gramática de este lenguaje. ¿Por qué el nacimiento de un niño con extremidades de más se interpretaba como una señal de futura abundancia, y con extremidades de menos, como un presagio de hambruna? La lógica parecía simple y convincente. El mundo es un texto escrito por Dios, y cualquier anomalía son palabras destacadas por Él. Más hacia la abundancia, menos hacia la escasez. Pero esto es lo que ocultan las crónicas. La interpretación dependía completamente de la coyuntura política. El mismo monstruo podía interpretarse como una aprobación divina al rey gobernante o, por el contrario, como una señal de su pecaminosidad y un llamado a su derrocamiento. Este sistema funcionaba como un tamiz. Los hechos se filtraban a través de él y al final solo quedaba la interpretación que beneficiaba al poder. Y la editora principal de este terrible texto, que determinaba quién era pecador y quién justo, era la Iglesia. Precisamente ella explicaba por qué protegía con tanto celo su monopolio sobre la interpretación. Imagina por un segundo que eres un campesino en una aldea medieval. Acabas de enterarte de que tu vecina ha dado a luz a un niño con labio leporino. ¿Cuál es tu primer pensamiento instintivo? Primero, es un castigo de Dios por los pecados de su familia. Segundo, son las artimañas del diablo con quien ella se ha relacionado. Tercero, simplemente siento pena por ella y por el niño como ser humano. Sin pensarlo mucho, escribe el número en los comentarios. No es un examen, sino una forma de sentir la presión de la época. Aquí tienes 3 opciones de respuesta, y cada una es un espejo. ¿Cuál habría sido tu primer pensamiento si hubieras vivido en aquel tiempo? Pero, ¿cómo el miedo a las grandes malformaciones se extendió a las anomalías más inofensivas, como una mancha de nacimiento? En un mundo donde el cuerpo ideal está creado a imagen y semejanza de Dios, cualquier desviación de la norma parecía sospechosa. Si no era de Dios, entonces era de su adversario. Pero la realidad era brutal. No se buscaba una simple desviación, sino una prueba concreta. El estigma diaboli, la marca del diablo. Cazadores de brujas especializados clavaban agujas en los lunares y manchas del cuerpo de las acusadas, buscando zonas insensibles al dolor. Según estimaciones de historiadores, hasta el 85% de las acusadas de brujería eran mujeres. Esto equivale a la población de una pequeña ciudad medieval, condenada por sus lunares. Detrás de esto no había solo pánico, sino una poderosa doctrina teológica. Ofrecía 2 explicaciones terribles a elegir, y ambas conducían a la muerte. La primera explicación era la ira de Dios, era la más obvia. El nacimiento de un ser deforme era un castigo por los pecados de los padres o de toda la comunidad, por herejía, orgullo, sodomía. Pero esta versión era extremadamente incómoda para el poder. Ponía en duda la rectitud de toda la feligresía, arrojando una sombra sobre el sacerdote local y el señor feudal. Por eso se aplicaba con mucha más frecuencia la segunda explicación, más quirúrgica, la semilla del diablo. Esta eliminaba la culpa colectiva y la centraba en una sola mujer, acusada de unirse a fuerzas impuras.
Se convertía en el chivo expiatorio perfecto, cuya quema purificaba a toda la sociedad. Estas dos teorías funcionaban como las dos manos de un cirujano en la Edad Oscura. Una presionaba a toda la comunidad, provocando un terror colectivo. La otra realizaba una incisión precisa y mortal, eliminando el problema. Esta teoría convertía cualquier tragedia humana en un guión listo para un proceso judicial. En 1583, en la misma ciudad de Worms, una mujer llamada Anna Elley fue acusada de dar a luz a un monstruo gato. La versión oficial sostenía que había cohabitado con un demonio íncubo en forma de gato negro. Era una trama estándar, pero las actas del interrogatorio, que aún se conservan en los archivos, muestran un cuadro diferente. Bajo tortura, la mujer confesó cosas que superaban la acusación original. El demonio la obligaba a comer bebés no bautizados y a maldecir al ganado. El absurdo crecía para justificar la crueldad. A juzgar por las descripciones, lo más probable es que el niño tuviera anencefalia, una condición en la que los rasgos faciales se distorsionan. Pero eso ya no le importaba a nadie. La tragedia de la madre se convirtió en combustible para la maquinaria de la represión. Pero para que esta maquinaria funcionara, era necesario eliminar a quienes podían ofrecer una explicación alternativa, no demoníaca. La Inquisición persiguió con furia a las comadronas y parteras. ¿Por qué las mujeres que ayudaban en los partos se convirtieron en el enemigo número uno? A primera vista, eran portadoras de un conocimiento popular y pagano sobre hierbas y asistencia al parto, lo que representaba una autoridad no eclesiástica. Pero la realidad era más aterradora. No se las acusaba simplemente de curanderismo. Se las acusaba de conspirar con Satanás para cambiar deliberadamente a los niños sanos por otros deformes, o de sacrificar a los recién nacidos en los aquelarres. Era una guerra por el control monopólico del cuerpo femenino. Como dice el Maliud Maleficarum, nadie daña más la fe católica que las parteras. No era paranoia, sino ideología. El martillo de las brujas se convirtió en un bestseller internacional, con 29 ediciones entre 1386 y 1669, solo superado en popularidad por la Biblia. Pero el sistema tenía una respuesta incluso para los casos en que era imposible acusar de pacto con el diablo. ¿Qué pasaba si un monstruo nacía en una devota familia noble, donde no había ni rastro de pecado? El sistema no podía admitir su impotencia. En escena aparecía una tercera teoría, la más insidiosa. No apelaba ni a Dios ni al diablo. Era supuestamente natural, pero no por ello menos cruel. La culpable seguía siendo la mujer, pero esta vez no se la acusaba por sus actos, sino por sus pensamientos, sus miedos y fantasías durante el embarazo. Su mundo interior se convertía en la escena del crimen. Esta teoría pseudocientífica se llamaba la imaginación materna, y es precisamente la que explica por qué las mujeres instruidas, que sabían leer y sumergirse en el mundo de las imágenes, corrían más riesgo que las campesinas analfabetas. Así cerramos nuestra primera pregunta. Y nos acercamos a la llave que abre la capa más profunda de este miedo. ¿Por qué una dama educada del siglo XVI, que leía novelas de caballerías,
corría más riesgo de dar a luz a un monstruo que una campesina analfabeta? La teoría de la imaginación materna daba una respuesta directa. Su lógica era simple y terrible. Existe una conexión física directa entre la mente de la madre y el cuerpo del feto. Una imagen o emoción fuerte podía literalmente imprimirse en el niño como un sello sobre cera caliente. Si veía una liebre, nacería un bebé con labio leporino. Si leía sobre un dragón, le esperaba una desgracia. El feto en el útero se imaginaba como arcilla blanda. Una imagen poderosa en la mente de la madre era como una hoja que caía sobre esa arcilla. Dejaba una huella clara que se solidificaba para siempre. El miedo de la mujer se petrificaba literalmente en el cuerpo de su hijo. Esta idea, respaldada ya por Aristóteles, transfería el 100% de la responsabilidad del defecto congénito a la mujer. Sus sentimientos y pensamientos se convertían en sus principales enemigos, y la teoría fue tan poderosa que continuó vigente incluso en el siglo XIX, convirtiendo a las personas en exhibiciones vivientes. A mediados del siglo XIX, Julia Pastrana, una mujer con una rarísima enfermedad genética llamada hipertricosis, recorría los circos de América y Europa. ¿Cómo explicaba la ciencia de la época su apariencia? La leyenda, basada en la teoría de la imaginación materna, decía que su madre, durante el embarazo, fue asustada por un oso en el bosque. Esa imagen se había impreso en su hija. Pero esto era solo marketing. Su esposo y empresario difundía esta historia para dar una justificación científica a la explotación. En los carteles se describía a Julia como un híbrido maravilloso, obligándola a cantar y bailar para subrayar el contraste entre su apariencia animal y sus talentos en humanos. La trágica ironía es que Julia murió después del parto. Su hijo nació con la misma enfermedad, lo que era una prueba directa de la naturaleza genética de la afección. Pero el sistema era más fuerte que los hechos. Su esposo continuó de gira, exhibiendo los cuerpos momificados de su esposa y su hijo. Esta teoría generó un sistema de prohibiciones que convirtió el embarazo en una prisión psicológica. A las mujeres no se les permitía mirar a lisiados, a animales feos o a pinturas aterradoras. No podían sentir ira ni leer novelas inapropiadas. Sus vidas se convertían en un intento de crear una burbuja informativa estéril. Cualquier casualidad, un perro que la asustó en la calle, ver a un mendigo, podía ser interpretada a posteriori como la causa de la tragedia, generando un sentimiento de culpa infinito. Era un instrumento ideal de control social que obligaba a las propias mujeres a vigilar sus pensamientos y sentimientos. Y fue tan influyente que para refutarlo no bastó un tratado científico, sino un sonado escándalo nacional que llegó hasta el propio rey. Así vemos tres poderosas explicaciones que funcionaban juntas. El monstruo como señal divina, el monstruo como castigo diabólico y el monstruo como una huella del pensamiento materno. Estos tres sistemas creaban una prisión intelectual hermética, donde el culpable siempre era una persona, casi siempre una mujer. Pero fue en esta época oscura, cuando parecía no haber salida, que apareció un cirujano real que se atrevió a ver el problema de otra manera. Se llamaba
Ambroise Paré. No buscaba culpables, buscaba causas. No leía presagios, describía hechos. Y con su simple pregunta, ¿y sí?, comenzó el largo final de la era de los monstruos. Ambroise Paré fue cirujano de 4 reyes, un hombre que en los campos de batalla sustituyó la bárbara cauterización de heridas con aceite hirviendo por ungüentos calmantes. ¿Cómo pudo este hombre práctico y racionalista escribir un libro titulado Sobre monstruos y prodigios? Su obra se convirtió en un éxito de ventas no por su ciencia, sino por sus espeluznantes grabados e historias de híbridos entre humanos y animales. Pero tras la fachada de una colección de horrores se escondía un método revolucionario. Por primera vez en la historia, alguien intentó no solo encontrar un significado divino en la deformidad, sino sistematizarla y clasificarla. Este mismo acto, la creación de un catálogo, fue un paso de la mística a la patología. Pero dentro de ese catálogo se ocultaba una verdadera bomba de relojería. Esa bomba es su famosa lista de 13 causas de las malformaciones. Y aquí cerramos nuestra segunda pregunta. ¿Cómo podían coexistir en un mismo tratado científico la ira de Dios y un útero demasiado estrecho? Por un lado, Paré enumera factores puramente materiales: deficiencia o exceso de semen, herencia, trauma del feto en el útero. Pero en la misma lista, con igual importancia, figuran otras causas: las artimañas del diablo, el castigo del Señor y la ya conocida imaginación materna. No era un ateo que demolía la fe, era un hombre puente. Su libro no era un nuevo edificio de la ciencia, sino la primera puerta abierta en el grueso muro de la superstición. Y la más importante de sus ideas fue la más aburrida para sus contemporáneos. ¿Cuál era ese tesoro aburrido que sus contemporáneos simplemente pasaron por alto? Sus geniales y adelantadas a su tiempo conjeturas sobre las causas puramente mecánicas de las malformaciones. Por ejemplo, fue el primero en sugerir que las bridas fibrosas en el líquido amniótico podían, como cuerdas, enredarse alrededor de las extremidades del feto y provocar su amputación congénita. Pero esta hipótesis fracasó. Era demasiado mecanicista. No respondía a la pregunta principal de la época. ¿Qué significa esto? Las historias sobre el diablo y la ira divina eran más espectaculares y ofrecían una clara lección moral. La ironía es que fueron precisamente estas ideas aburridas las que sentaron las bases de la teratología moderna. Su hipótesis sobre las bridas amnióticas fue finalmente probada y aceptada por la medicina recién en el siglo XX, casi 350 años después. El siguiente paso en el conocimiento requería no solo clasificar, sino también mirar dentro. Ambroise Paré creó el primer mapa de la tierra de los monstruos. No desterró de ella a dioses y demonios, pero también incluyó objetos puramente naturales y físicos. Pero para entender cómo funcionaba este mundo, ya no bastaba con mirar desde fuera. Había que mirar bajo el capó. El siguiente golpe a las supersticiones no lo dieron los teólogos, sino hombres con cuchillos en las manos, los anatomistas. Empezaron a organizar disecciones públicas de monstruos, y lo que descubrían en las mesas de los teatros anatómicos cambió para siempre la idea sobre la frontera entre el hombre y el monstruo.
Cómo la disección, un procedimiento puramente científico, se convirtió en un popular espectáculo teatral. Las entradas costaban tanto como una Biblia, sonaba música y en el centro, bajo la luz de las velas, el anatomista preparaba sus instrumentos. ¿Qué buscaba este público elegante en un cadáver? Oficialmente, era educación, una demostración de la divina complejidad del cuerpo humano. Los anatomistas, como sacerdotes de la ciencia, mostraban a estudiantes y nobles las maravillas de la creación. Pero todo cambiaba cuando en la mesa aparecía el cuerpo de un monstruo. El público ya no buscaba lo divino, sino lo diabólico. Azufre en las venas, órganos extra, las marcas de la bestia. Y dentro del monstruo, el anatomista encontraba órganos humanos normales, corazón, hígado, pulmones. Todo estaba en su sitio, aunque en una configuración inusual. Este descubrimiento generaba una potentísima disonancia cognitiva. Y este shock era especialmente fuerte cuando sobre la mesa aparecía un cuerpo que desafiaba la propia noción de una sola persona. ¿Qué hizo que los anatomistas dudaran de que los gemelos siameses fueran dos seres diferentes, fusionados por voluntad del diablo? La respuesta no estaba en la teología, sino en el recorrido que seguía la aguja al trazar los vasos sanguíneos. Desde el punto de vista del profano, un monstruo de dos cabezas era el resultado evidente de la intervención diabólica. Dos almas en un cuerpo incorrecto. Pero la realidad revelada en la mesa de disección era abrumadora. Siguiendo las arterias, el anatomista descubría un único corazón compartido. Un solo hígado, un sistema circulatorio único. Era como intentar dividir un trozo de arcilla húmeda en dos jarrones. Si se hace demasiado tarde, no se obtienen dos piezas, sino una sola fusionada. La causa no era un mal externo, sino el propio material. Este descubrimiento significaba que la causa del monstruo no se encontraba en el pecado de la madre, sino en el propio proceso de desarrollo del feto. Este cambio requería un enfoque sistemático, y su iniciador fue uno de los monarcas más inesperados de Europa. ¿Por qué el emperador Pedro el Grande emitió un decreto para no destruir a los recién nacidos con malformaciones, sino entregarlos al Estado a cambio de dinero? ¿Por qué aquello que durante siglos había causado terror de repente adquirió un valor monetario para la corona? A primera vista parecía un capricho de un monarca excéntrico, su pasión por coleccionar curiosidades europeas. En realidad, fue el primer proyecto científico sistemático en Rusia para el estudio de las anomalías. El decreto de Pedro, que asignaba un pago de 100 rublos por un monstruo humano, no fue un capricho, sino una política de Estado. Rompió un tabú a nivel nacional. Un bebé conservado en alcohol en un frasco en la Kunstkamera dejó de ser un presagio de la peste. Se convirtió en una pieza de exhibición científica, un objeto de estudio y clasificación. Fue el paso final en la desacralización de los monstruos. Pero quedaba una teoría, aparentemente científica, que el bisturí no podía refutar: la todopoderosa fuerza de la imaginación de la madre. El teatro anatómico y las colecciones científicas asestaron un golpe demoledor a las explicaciones teológicas. El bisturí del cirujano no encontró ni azufre ni sellos diabólicos.
Se hizo evidente que la causa de las anomalías residía en la propia naturaleza, y no en una intervención sobrenatural. Pero un dogma fue reemplazado por otro que parecía casi científico: la teoría de la imaginación materna. Esta idea era increíblemente resistente porque no podía ser refutada con una disección. Era invisible, psicológica, y para destruirla se necesitó algo más que la anatomía. Se necesitó una de las estafas más sonadas y absurdas de la historia de la medicina. En 1726, toda Inglaterra, desde los campesinos hasta la corte real, estaba convencida de un hecho médico. Una mujer analfabeta de pueblo, Mary Toft, daba a luz conejos. No lo creyeron los fanáticos, sino los mejores cirujanos, enviados personalmente por el rey Jorge I. ¿Por qué? Porque la historia de Mary encajaba perfectamente en el marco de la teoría de la imaginación materna. Ella afirmaba que durante su embarazo fue asustada por un conejo, y esa imagen se imprimió en su vientre. Para los científicos no era un milagro, sino la prueba viviente de sus propias teorías. En 2 meses, Mary dio a luz 17 partes de conejos, desde patas hasta cuerpos. No era un cuento de aldea, sino la noticia del día. Pero un cirujano escéptico, al estudiar los restos nacidos, notó algo extraño. En un trozo de excremento de conejo encontró granos de maíz y heno, alimento que comía un conejo adulto, no un embrión. Este detalle convirtió la sensación nacional en una investigación detectivesca. Para probar el milagro, llevaron a Mary a Londres y la pusieron bajo vigilancia las 24 horas. Los médicos esperaban nuevos partos para estudiar el proceso, pero el control se convirtió en una trampa. Privada de la ayuda de su suegra cómplice, Mary ya no podía recibir en secreto partes de conejos para la simulación. Los partos milagrosos cesaron de repente. Pasaban los días, no ocurría nada y las sospechas crecían. El punto de inflexión llegó cuando uno de los sirvientes confesó que le compraba conejos en secreto. Bajo la amenaza de una dolorosa y humillante operación ginecológica propuesta por el cirujano Sir Richard Manningham, Mary Toft se derrumbó y confesó todo. Describió en detalle cómo se introducía en secreto partes de animales para simular los partos. La confesión de Mary fue el final de su historia personal, pero el comienzo de una verdadera catástrofe. Y la principal víctima no fue ella. ¿Quién fue entonces la verdadera víctima del escándalo? El veredicto más severo de la sociedad no fue para la estafadora, sino para quienes debían ver la verdad: los respetados médicos y científicos. Mary Toft fue arrestada y encarcelada. La justicia parecía haber triunfado, pero sobre las cabezas de los médicos cayeron decenas de caricaturas, cientos de panfletos y mordaces obras de teatro. Se les representaba como asnos con pelucas, creyendo ciegamente cualquier disparate. La reputación de toda la profesión médica quedó destrozada. Después de esta vergüenza nacional, citar la teoría de la imaginación materna en sociedad se volvió simplemente vergonzoso. Equivalía a admitir la propia incompetencia profesional. Una estafa sonada hizo más por la ciencia que decenas de tratados. Así se derrumbó el último bastión pseudocientífico de la era de los monstruos.
Vemos cómo cayeron, uno tras otro, los pilares que sostenían este miedo. Primero, la anatomía demostró que dentro de los monstruos no había demonios, socavando las explicaciones teológicas. Luego, el sentido común y el escandaloso caso de Mary Toft destruyeron la aparentemente científica teoría de la imaginación materna. La sociedad estaba lista para dar el último paso, dejar de ver en las anomalías anatómicas una maldición o el resultado de un mal pensamiento, y empezar a verlas como una condición médica, es decir, un diagnóstico. Este paso de buscar culpables a establecer un diagnóstico completó la era de los monstruos y sentó las bases del mundo en el que vivimos hoy. Entonces, ¿qué hemos visto en esta galería del horror con la que empezamos? Gemelos siameses, considerados presagios de la división del imperio. Bebés con anencefalia, llamados engendros del diablo. Una mujer con hipertricosis, cuya apariencia se explicaba por el susto de su madre. Cada pieza de este panóptico fue neutralizada con su propia herramienta. El bisturí del anatomista demostró que dentro de los gemelos unidos no había dos almas, sino órganos compartidos. Los tratados de Ambroise Paré ofrecieron las primeras explicaciones naturales, aunque ingenuas, y el sonado caso de Mary Toft ridiculizó para siempre la idea de que el pensamiento de una madre podía crear un monstruo. El enfoque científico funcionó como la habilidad de reconocer las señales del propio cuerpo. Lo que parecía un dolor sin causa se convirtió en un síntoma comprensible. No fue simplemente un cambio de hechos, sino un cambio completo de perspectiva, una evolución de la pregunta misma. Al principio, la humanidad buscaba una culpa externa y sobrenatural, la ira de Dios o la semilla del diablo. En este sistema siempre había un culpable, la madre pecadora, la aldea maldita. Luego la búsqueda se trasladó al interior, pero el concepto de culpa permaneció. La teoría de la imaginación materna ya no acusaba de pacto con Satanás, sino de una sensibilidad excesiva. Y finalmente, la etapa final, la búsqueda de una causa objetiva e impersonal. Un error en el desarrollo del feto. Aquí, por primera vez, desaparece el concepto de culpa. Solo hay un proceso biológico que puede no seguir el plan. Esto es el nacimiento de la genética moderna. Una ciencia que no busca culpables, sino mecanismos. Esta historia no es sobre niños con defectos congénitos. Es la historia de cómo la humanidad aprende a enfrentarse a lo desconocido. El miedo es una reacción natural, pero genera un impulso peligroso. Encontrar una explicación simple y señalar a un culpable. Este mecanismo permitía a nuestros antepasados reaccionar rápidamente, pero también conducía a una injusticia monstruosa. La habilidad de separar la observación de la interpretación, buscar causas naturales, verificar los hechos y sistematizar los datos, es el arsenal contra cualquier miedo, no solo el medieval. Paradójicamente, eran las mujeres instruidas las que se consideraban más propensas a dar a luz a un monstruo, pues su imaginación desarrollada supuestamente podía distorsionar el feto. El conocimiento sin pensamiento crítico se convertía en una amenaza en sí mismo. Y esto nos lleva a la pregunta final.
Toda esta historia trata sobre la eterna lucha del conocimiento contra los prejuicios, sobre cómo una opinión de autoridad, no respaldada por hechos, puede llevar a la tragedia. Y ahora una pregunta para ustedes. ¿Qué representa hoy una mayor amenaza para la sociedad? ¿Un fanático religioso medieval que quema a una bruja porque así está escrito en el libro sagrado? ¿O un experto moderno de las redes sociales que con una audiencia de millones niega la ciencia probada porque así le parece? Escriban en los comentarios una sola palabra que consideren la respuesta: fanático o experto. Veamos cuántos somos de cada bando.